Buen día a todos. La clase de hoy es respecto todavía al módulo 3 sobre la integridad intestinal. La integridad o salud intestinal se enfoca en cuatro conceptos: nutrición, microbiología, fisiología e inmunología. Estos cuatro tienen que estar en balance, no se deben ver alterados, o cualquier alteración de uno o varios de ellos puede comprometer la salud intestinal. Entonces, la nutrición, el tema principal con nutrición son los ingredientes, la calidad de ingredientes, formulación también. Por ejemplo, un exceso de proteína aumenta la cantidad de tripsina, que presenta una correlación directa con la prevalencia o incidencia de cuadros de coccidia. Entonces, si hay mucha proteína, tiende a haber más problemas de coccidia y de enteritis necrótica. También, si hay un exceso de nutrientes, las digamos el Clostridium o la coccidia se benefician de esto. Entonces sobreproliferan y pueden causar cuadros de digestivos. También, si tenemos dietas contaminadas con E. coli, salmonella, Clostridium, pues obviamente es una inoculación directa a la gallina y nos puede causar un cuadro. En microbiología, pues es esencial. No vamos a hablar en detalle sobre la diversidad de la microbiología intestinal. Lo más importante es saber que hay una gran cantidad de bacterias, son muy diversas, hay varias especies, y cuando se altera este balance, pues se presenta una situación donde favorece el crecimiento de las bacterias patógenas. Entonces siempre hay como que una lucha de balance entre las benéficas y las patógenas. Y aparte, en el centro tenemos las comensales. Las comensales solo existen, no son ni benéficas ni patógenas, pero digamos que esas potencialmente se podrían volver perjudiciales, pero no patógenas como tal, si perdemos un balance de la microbiota. Entonces nosotros queremos fomentar y promover una microbiota diversa, con inclinación obviamente hacia las benéficas, que nos van a ayudar a controlar las patógenas. La fisiología se refiere al sistema digestivo como tal. Ya vimos este tema en el módulo 2. Esto incluye, por ejemplo, permeabilidad intestinal. Si tenemos alguna enfermedad que nos afecta la salud intestinal, hay proteínas que mantienen las células epiteliales juntas en el intestino. Y cuando se pierde esta integridad intestinal, se separan, se crean espacios entre las células, y muy fácilmente pueden pasar bacterias del lumen intestinal, o sea, donde está todo el alimento, a la sangre y crear un cuadro sistémico o que afecta a varios órganos y tejidos. Entonces, nosotros necesitamos un intestino sano que me produzca moco cuando sea necesario, obviamente no en exceso, que presente una peristalsis normal, en el sentido de que si el músculo liso, que es cuando se ve un intestino flácido, no me está funcionando bien, se queda como que atrapado ese material en el intestino, y las bacterias también se quedan ahí atrapadas, entonces pueden accionar por más tiempo sin tanta interferencia. Por ejemplo, la diarrea es un mecanismo de defensa de todos los organismos vivos, porque lo que hace es como que acelerar el paso de todo el material del intestino y sacarlo. Entonces lo que busca es sacar al agente causante de la enfermedad. Obviamente, si dura demasiado tiempo, me puede causar alguna descompensación fisiológica, deshidratación o solo sobreproliferación bacteriana, y ya va a haber daño severo que me puede causar mortalidad. Y en la inmunología necesitamos que como el 70-80% del sistema inmune está en el intestino. Si nosotros
alteramos o afectamos la integridad o salud intestinal, pues no solo va a ser el sistema inmune del intestino, sino va a ser el sistema inmune general de todo el ave. Entonces, un intestino que no está en su mejor estado me va a afectar toda la salud del ave, y por eso es tan importante reforzar y prestarle mucha atención a la salud intestinal. La salud intestinal es probablemente el factor más importante para el bienestar del ave, porque aquí se lleva a cabo la absorción de nutrientes. Todas las propiedades benéficas de la microbiota eh, que vive en el intestino, porque poseen y ofrecen funciones adicionales que ayudan a la gallina. Entonces la microbiota es muy importante mantenerla. La fisiología: si nosotros no tenemos un intestino que esté absorbiendo nutrientes, el ave no va a tener proteína para crear tejidos, para crear células, tanto de defensa como fisiológicas. Entonces va a ser una ave descompensada y puede morir muy fácilmente. Y inmunología, pues esta es la barrera de cualquier enfermedad. Nosotros podemos vacunar, podemos tener el mejor manejo, bioseguridad, pero si nosotros tenemos un sistema digestivo alterado o afectado, no nos sirve de nada eso. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la salud intestinal? Lo primero es ya irnos alejando del uso de antibióticos. Esto es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. El tema no es eliminar el antibiótico o hacerlo el malo por completo, sino es reducir en particular el uso de antibióticos de forma preventiva. Aparte está el uso de antibióticos de forma terapéutica. Entonces preventivo es como una vacuna, ¿verdad? Me crea una barrera y me protegen. En caso de que quiera entrar la enfermedad, lo sostiene. Terapéuticos, cuando ya tengo un cuadro, me va a eliminar la bacteria. Entonces, obviamente, la forma en que se crea resistencia en todo el mundo, resistencia de bacterias, estoy hablando yo, es que el 70% de los antibióticos producidos en el planeta Tierra son utilizados en producción animal. Entonces, obviamente, nosotros como productores, como técnicos, como veterinarios, como zootecnistas, ingenieros, etcétera, tenemos una gran responsabilidad y una gran influencia en el control de resistencia antimicrobiana. Tenemos una gran responsabilidad y se los voy a inculcar de una vez. Tenemos que hacer todo lo posible por el futuro de la humanidad. Yo sé que suena tal vez un poco exagerado o como si fuera el fin del mundo, pero debemos tener mucho cuidado con nuestras estrategias de integridad y salud intestinal. Tenemos que empezar a ser más conscientes y cuidadosos y estratégicos con nuestro método de aplicación de antibióticos preventivos y terapéuticos. Entonces, los dos mercados ya están solicitando eliminación de antibióticos. O sea, el mismo consumidor ya no quiere pollo con antibiótico o huevo con antibiótico. La segunda relevancia es la inocuidad de alimentos. Nosotros, como estamos participando en un gremio de muy alta importancia, que es la alimentación del ser humano y animal, por ejemplo, el concentrado de los animales, nosotros tenemos que ofrecer una fuente de proteína de excelente calidad y que no presente un punto de riesgo, que en este caso, por ejemplo, si nosotros abusamos de uso de antibióticos, este puede ir a la carcasa del pollo, nosotros lo consumimos, este interactúa con la microbiota de nuestro intestino y por medio de plásmidos pueden generar resistencia. Entonces se comparten genes de resistencia, aunque nosotros no estamos usando los antibióticos como tal. El hecho que se lo estamos dando al pollo, las bacterias del pollo lo asimilan. Durante el procesamiento de planta normal siempre va a haber una cantidad de bacterias que va a estar sobre la carcasa y al ser consumido por nosotros, pues va a crear una diseminación masiva de resistencia antimicrobiana.
Otra relevancia es bienestar animal en el sentido de calidad de cama. Cuando tenemos diarrea o cuadros de diarrea asociados a salud intestinal, pues tenemos lesiones podales que también son considerados merma, nos afecta producción y rentabilidad en las plantas. Eh, Nos afecta también en el sentido del amoníaco, todo esto es relacionado al amoníaco, nos puede causar lesiones irritativas en la conjuntiva, en la cara, nos puede promover cuadros respiratorios que están totalmente relacionados a calidad de cama, que a su vez están relacionados a diarrea. Entonces, al tener un intestino saludable, reducimos diarrea y mejoramos la calidad de la cama y, por ende, reduciendo lesiones asociadas a acúmulo de amoníaco ambientales. Y por último es la coccidia, es producida por una himeria. Vamos a hablar de la coccidia ahorita. La coccidia, pues los ionóforos son antibióticos. Entonces hay una relación muy íntima entre la coccidia y la enteritis necrótica. Generalmente si hay coccidia va a haber enteritis necrótica. Entonces nosotros tenemos que controlar la coccidia para controlar enteritis necrótica y por ende asegurar la salud intestinal. Estas dos enfermedades son las que nos vamos a enfocar hoy. Obviamente hay más enfermedades que pueden afectar el sistema gastrointestinal, pero la mayoría de esfuerzos o relevancia enfocado en salud intestinal es hacia coccidia y enteritis necrótica. Entonces la resistencia antimicrobiana es una amenaza en crecimiento a nivel mundial. Los países de primer mundo principalmente, no todos son primer mundo, por ejemplo India no es primer mundo, pues ya están eliminando el uso de antibióticos de forma preventiva, como mencioné anteriormente. Suecia fue el primer país en empezar con esto en 1986. Luego se fueron uniendo la Unión Europea, Dinamarca, Holanda, Suiza, Filipinas, Tailandia, Bangladesh, Corea del Sur, Japón, Canadá, India, Estados Unidos y China. Obviamente no van a ir 100%. Han habido problemas desde que se inició este concepto del uso o prohibición de antibióticos preventivos. Especialmente en Estados Unidos. Trataron de eliminarlo por completo, pero ha sido un reto. Son enfermedades bastante complicadas, particularmente coccidia. La producción animal contribuye a la resistencia antimicrobiana. Como les dije, el 70% de antibióticos utilizados a nivel mundial son utilizados en producción animal. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad en cómo vamos a abordar este tema y realmente el mayor temor de enfermedades en el futuro diría yo que es influenza y superbacterias. Y me refiero a superbacterias a estas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos o a múltiples antibióticos. La resistencia antimicrobiana representa alta morbilidad, mortalidad y costos elevados. ¿Por qué? Alta morbilidad porque nos entra una enfermedad bacteriana y la tratamos con antibiótico, pero ya no es tan efectivo. Entonces el pollo o la gallina permanece enferma por más tiempo. Morbilidad quiere decir de que se presente la enfermedad en el ave. Mortalidad es que la mata. Entonces ya la mortalidad también, porque como los antibióticos ya no están siendo tan efectivos, pues tenemos que básicamente coexistir y aceptar que se van a morir. Y la mortalidad es cara. O sea, si una gallina se muere al inicio de postura, estamos perdiendo todo el potencial productivo de esa gallina. Lo mismo que una reproductora. El pollo, pues si se me empieza a morir a las 5 o 6 semanas, todo ese costo que hicimos lo perdimos. Entonces, ya los tratamientos no están funcionando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han vivido con esa realidad de que se tiene que extender el uso del antibiótico, se tiene que aumentar la dosis, se tiene que ir rotando o usando en conjunto diferentes antibióticos. Eso no es sostenible. Y tarde o temprano, si ustedes abusan de estas estrategias de sobreutilización de antibióticos, les va a salir muchísima más cara la factura en el futuro. Y créanmelo, yo tengo clientes que han abusado y reabusado de antibióticos y a veces tenemos
un mes entero de antibióticos, una semana se usa una sulfa, la siguiente semana se usa fosfomicina, la siguiente semana se usa florfenicol y adivinen que no funciona nada. Al tal punto que inclusive los antibióticos inyectados ya no están dando los resultados que daban antes. Entonces hay que empezar a buscar nuevas estrategias que son preventivas. Y esto se hace por medio de estrategias con productos no antibióticos. Porque los antibióticos, la forma en que funcionan, son muy similares. Entonces, que va al siguiente punto. Actualmente no se están desarrollando nuevas moléculas antimicrobianas porque todas funcionan con un mecanismo similar. Entonces, si nosotros desarrollamos una nueva molécula, la diferencia entre esa molécula y todos los antibióticos que se han usado antes no es suficiente y la bacteria puede desarrollar una resistencia muy rápida, tal punto que con algunos antibióticos que se han usado por primera vez se puede empezar a ver una menor eficacia del antibiótico el día siguiente de la semana siguiente. Es rapidísimo la forma en que se puede generar resistencia. Entonces, por eso hoy en día ya no se están desarrollando tantos antibióticos, porque la comunidad científica se ha dado cuenta que nosotros desarrollamos un nuevo antibiótico que es caro, toma mucho tiempo, es difícil y la gente empieza a abusarla. Y a la semana ya hay casos de resistencia. Entonces dijeron, ok, estamos peleando una guerra inganable. Entonces hay que literalmente repensar cómo vamos a tratar estos cuadros bacterianos, tanto en animales como humanos. Entonces, eh, repito, los antibióticos son excelentes, son muy buenos, hay que seguir usándolos, pero hay que ser más estratégicos, hay que consultar a los veterinarios para ver cuál es la mejor manera para abordar estas enfermedades y eliminar casi que por completo el uso de antibióticos de forma preventiva. Ah, voy a recibir mi pollito con antibiótico, típico. Va a empezar a arrancar postura, metamos el antibiótico, típico. Se me está incrementando la mortalidad, voy a usar antibiótico, típico. Esos son malos manejos que antes se utilizaban, es generación vieja y hoy en día ya no se puede hacer eso, no solo por la responsabilidad, sino porque ya no está funcionando tanto también. Alteración de microbiota como efecto secundario. Cuando usamos antibióticos, estos no discriminan entre bacterias patógenas y benéficas. Matan todo, barren con todo parejo. Entonces, cuando usamos antibióticos, estamos alterando nuestra microbiota, también humanos, mamíferos y aves. Entonces, si nosotros matamos esta microbiota, perdemos las propiedades benéficas. Además, dejamos libre el campo para que si reincide la enfermedad patógena, va a ser mucho más rápido y más fácil porque la bacteria patógena no va a tener competencia. Entonces, va a ser mucho más fácil que prolifere y cause un cuadro. Como recomendación, entonces, cuando se usa un antibiótico, al terminar el tratamiento, son por lo menos 10 días de probióticos para repoblar el intestino con bacterias benéficas. Y cambios en demanda de mercado libre y libre antibiótico. Mercado libre quiere decir que se respeta el periodo de retiro del antibiótico de 5 días, etcétera. Entonces técnicamente comemos un producto que ya no tiene metabolitos del antibiótico. Y libre es que nunca se utilizó antibiótico. Ahorita, si no estoy mal, el 50% de la producción en los Estados Unidos es libre antibiótico. Y esto es significativo. Todos debemos empezar a trabajar este método por ética y porque podemos. No debemos depender de los antibióticos. Debemos ser más inteligentes con nuestros procesos y créanme, va a salir más barato. Y a la hora que realmente les pegue un cuadro bacteriano que requiere tratamiento va a ser mucho más efectivo, va a ser más rápido y sus costos, tanto por morbilidad, mortalidad y por el uso de los fármacos como tal, va a ser mucho menor. Así que les recomiendo, mentalícense con esto para el futuro. Este es el futuro, lo querramos o no. Ahora vamos a hablar de coccidia. El impacto de la coccidiosis representa una de las enfermedades infecciosas de mayor impacto económico en la avicultura industrial.
Las pérdidas estimadas son de 14 mil millones de dólares anuales alrededor del mundo. 14 billones de dólares. El total se suma en cuidados profilácticos como vacunas, ionóforos, control y tratamiento, mortalidad y pérdida de productividad. Está presente en todas las explotaciones avícolas. Nosotros podemos tener un pollo en nuestra sala, pero esta vive, es una comensal en el intestino del ave. Es imposible no, es imposible eliminarlo. O sea, es una enfermedad con la que tenemos que aprender a vivir. Su erradicación es imposible por esto mismo. Los parásitos son muy prolíficos, quiere decir que se reproducen muy rápido y son capaces de desarrollar resistencia a químicos y ionóforos. Se aplican menos recursos cada vez más para el desarrollo de nuevos métodos de control. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como con los antibióticos, lo que tenemos hoy en día es lo que vamos a tener probablemente para el resto de nuestra vida profesional. Esas son nuestras herramientas. Conozcámoslas. Es muy improbable que desarrollen nuevos ionóforos, nuevos químicos, así que seamos inteligentes con su uso. Sobreabusar los ionóforos como los antibióticos y los químicos es perjudicial a corto, mediano y largo plazo. Debemos comprender la enfermedad, reconocer su impacto sobre la salud aviar y manejar un programa de rotación estratégico. Nosotros ya no podemos depender de los principios activos como tal, sino tenemos que aprender de la enfermedad y ver la mejor manera de prevenirlo ayudando al ave. Entonces vemos la foto, aquí estos tienen coccidia, esos pollos no van a crecer, no son rentables, van a presentar múltiples enfermedades y tal vez si llegan a peso, si es que llegan a peso, no va a ser un buen producto. Entonces comprendamos un poco la coccidia. A ver, el efecto combinado de todas las consecuencias de la coccidiosis en la producción avícola moderna va más allá del rendimiento. Los fallos en el control de la coccidiosis y en el mantenimiento de la salud intestinal podrán potencialmente impactar sobre la seguridad alimentaria, o sea, el consumo humano, valor de la marca de la empresa, y el bienestar animal, ventas y percepción del producto, rendimiento, ingresos y finanzas de la compañía, y pueden afectar también el medio ambiente, problemas regulatorios y gubernamentales. Entonces miremos la coccidia aquí. La coccidia produce una disminución de rendimiento, disminución de la ganancia de peso, aumento de la conversión alimenticia, o sea, tiene que comer más para llegar al peso, que es el costo más alto, es el alimento, aumento de mortalidad y peso, pobre uniformidad de lote. La coccidiosis se da por replicación intestinal. Esto causa muerte celular, atrofia de vellosidades, entonces va a reducir la absorción de nutrientes, disminución de la digestión de nutrientes aparte de la absorción y malabsorción intestinal, o sea, nos va a promover enfermedades secundarias y diarrea. La muerte celular me produce disminución de la viscosidad de la digesta. Esto también nos produce incremento de la permeabilidad de la mucosa, que causa trasvase intestinal de proteínas plasmáticas, trasvase intestinal de agua, que causa estrés osmótico, cama húmeda, pododermatitis, que ya lo vimos en las imágenes anteriores. Luego también tenemos incremento de la acidez intestinal, que incremento de tiempo de pasaje intestinal. Luego tenemos en la como da replicación intestinal, causa un proceso inflamatorio que causa estrés oxidativo y crea un ciclo vicioso con estrés oxidativo y replicación intestinal y luego inflamación, otra vez. Esto causa una respuesta inmune que puede causar una falta de pigmentación. La inflamación siempre es una respuesta inmune, o sea, ese tejido se vuelve agrandado porque llegan más células sanguíneas y más células blancas. Entonces va a perder su funcionamiento normal. Un tejido inflamado no funciona normal. Entonces, si tenemos alteración del intestino, tenemos un proceso inflamatorio, nos va a afectar absorción de pigmentos, de nutrientes. Entonces vamos a empezar a ver pérdida de pigmentación de patas, en la yema, etc.
en caso si pegan adultos. Luego, la muerte celular puede causar fallo de barrera intestinal y pobre salud intestinal, que causa traslocación de toxinas y bacterias. Como enteritis necrótica, puede causar espondilitis por la traslocación de toxinas, problemas de patas. Luego hay repercusiones potenciales durante el faenado, como aumento de comisos, aumento del tiempo de faenado, aumento de roturas de intestinos. Como el intestino está inflamado, se va volviendo eh, ¿cuál es el término? Más fino, se puede romper más fácilmente. Y esto causa contaminación de canales y luego pues eso va a poner en riesgo la inocuidad alimenticia. Los signos y lesiones no voy a entrar mucho a detalle, yo solo quiero que entiendan más o menos cómo se ve. Soy una enteritis y diarrea, enteritis que es inflamación del intestino. La diarrea puede o no ser sanguinolienta. Hay exceso de moco anaranjado. Generalmente lo anaranjado es desprendimiento del epitelio intestinal. Entonces realmente esos anaranjados son células. Pérdida de tonicidad. Entonces se vuelve más delgado el intestino y se ve flácido. El intestino tiene que doblarse entre sí. Eso es un intestino saludable. Cuando parece una toalla mojada, no es un intestino sano. Se pueden ver petequias. Petequias son esos puntos rojos, que es una hemorragia encerosa y o mucosa intestinal. Tenemos acúmulo de material necrótico, inflamación de mucosa, síndrome de malabsorción, anemia, decaimiento de plumaje erizado. Entonces se pueden ver una variedad de signos y lesiones. Como esto no es una clase de patología, como tal, no voy a entrar mucho detalle a eso. Pero digamos, estas lesiones aquí son muy características de cerbulina. Eh, Tenemos tenela, que tiende a producir lesiones en los ciegos. Necatrix, que produce más que todo estas lesiones así muy graves de sangre. Entonces vemos a cerbulina, afecta más que todo duodeno y ayuno, el intestino proximal. Luego tenemos máxima, que es intestino medio, Necatrix, intestino medio, Brunetti, intestino distal, y tenela, como mencioné, ciegos principalmente. Sí, o sea, esto es una forma muy fácil de diagnosticar cuál está afectando por dónde se observan las lesiones, pero como les digo, no es una clase de patología como tal, entonces no voy a entrar a profundidad a eso. Ciclo de vida y media, es muy importante conocer la enfermedad, como les digo, para poder prevenirla y tratarla. Eh, para empezar, tenemos el oquiste no esporulado, este está en el medio ambiente, es como un huevo, digamos. Ya sometido a una temperatura entre 26 y 30 grados, humedad y oxígeno, que como nosotros vivimos en un medio tropical, este es el medio ideal para los oquistes. Entonces, cuando ya está en un ambiente favorable, estos se esporulan y ya se vuelven infecciosos. Entonces, si un pollito se come un oquiste no infeccioso, no va a producir la enfermedad. Entonces, este oquiste en el medio ambiente se vuelve infeccioso o esporulado. Entonces, el oquiste entra al intestino cuando el ave lo traga. Se liberan 4 esporocistos, que son estos, de un oquiste. Los esporocistos liberan 2 esporozoitos, que son estos. Entonces, esto es en el lumen intestinal, no es dentro de las células del intestino. Ahora bien, estos esporozoitos ya entran en las células intestinales y se convierten en trofozoitos. Y aquí empieza la fase asexual de reproducción de la himeria, que se llama esquizogonia o reproducción asexual. Es este ciclo que ven aquí. Entonces el trofozoito se vuelve un esquizonte y se liberan merozoitos. Los merozoitos vuelven a hacer este proceso 2-3 veces más, dependiendo de la especie de himeria. Y después de una segunda, tercera, cuarta generación, estos merozoitos se convierten en gametos femeninos y masculinos. Y se lleva un proceso que se llama singamia sexual. Ya hay una unión de estos gametos y se forman ya los oquistes como tal, y
y al ave defeca o quiste no infeccioso, no esporulado. Entonces hay una fase asexual que se replica 2 o 3 veces, 4 veces, y luego hay una fase sexual que se llama gametogonia. Y básicamente así se cierra el ciclo de vida de Himeria. Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas para prevenir y tratar la coccidiosis? Para empezar, tenemos los preventivos, que se llaman ionóforos. Bueno, los ionóforos, como les dije, es un tipo de antibiótico. Tenemos 3 categorías de ionóforos: monovalentes, glucósidos monovalentes y divalentes. Dentro de los monovalentes tenemos monensina, salinomicina y naracina. Estos forman complejos lípidos solubles con cationes monovalentes como sodio y potasio. Un catión es un mineral con una carga positiva, monovalentes que tiene una carga positiva. Sodio y potasio son 2 minerales con cargas positivas. Estos causan estallido de la membrana del parásito. Luego tenemos glucósidos monovalentes como maduramicina y semduramicina, que producen desorden en el metabolismo de los cationes, especialmente sodio y potasio, muy similar. Luego tenemos divalentes como la salocid. Estos forman complejos lípidos solubles con cationes monovalentes y divalentes. Entonces sodio y potasio poseen una carga y calcio y magnesio poseen 2 cargas. Son 2 metales, pero tienen, en vez de tener una carga, tienen 2 cargas. Y básicamente hacen lo mismo, causan estallido de la membrana del parásito. Luego tenemos los sintéticos o químicos como decoquinato, sulfonamidas, amprolio, nicarbacina, diclazuril, alofuginona y robenidina. Nosotros tenemos ionóforos solos y tenemos ionóforos potenciados. Un ionóforo potenciado básicamente es un ionóforo, por ejemplo, monensina o maduramicina, con nicarbacina. La nicarbacina actúa directamente contra la primera y segunda generación de esquizontes. Su mecanismo es diferente al de los ionóforos. Los químicos en general actúan a nivel celular, o sea, adentro de las células epiteliales del intestino, y los ionóforos actúan extracelular, en el lumen intestinal. Algunos químicos que se utilizan como terapéuticos son diclazuril, amprolio, sulfonamidas. Entonces, estos se usan, y el toltrazuril, estos se usan de 2 a 3 días y son rápidos. Si nosotros los usamos por más tiempo, como son rápidos, generan mucho más resistencia, mucho más rápido. Mientras que los ionóforos generan resistencia mucho más lento, porque no matan como tal, sino reducen, sí, reducen como que la replicación de la coccidia. Entonces, es como el proceso no es tan agresivo, tampoco la forma en que el protozoario genera resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ionóforo. Los puntos amarillos son parásitos sensibles, quiere decir que el producto funciona. Y el rojo es un parásito resistente, quiere decir que si uso el producto no lo va a eliminar. Entonces en el primer escenario vemos que el pollito consume alimento con ionóforo, y en la segunda, cuando ya defeca, la población baja considerablemente. Miren, ya no hay tantos amarillos, pero ya hay más rojos, porque inevitablemente va a haber resistencia. En la siguiente generación, vean, aquí solo hay uno rojo, aquí hay 3 rojos. Vuelve a consumir alimento con ionóforo y se vuelve a bajar la población, pero dentro de esa población reducida hay más resistentes. Entonces, conforme pasa más tiempo, van a volverse más y más resistentes. Ahora, los sintéticos son productos que, vean, es la misma población de susceptibles, ¿verdad? Solo que aquí ya hay mucho menos.
porque son productos más agresivos. Aquí hay más, pero aquí hay el 50% resistente. Aquí es el 10%. Aquí es el 50%. Y miren, en la siguiente generación, aquí hay muchos más sensibles, aquí hay muchos más resistentes. Y para la siguiente generación, todo es resistente. Entonces los sintéticos hay que tener mucho cuidado. Entonces los programas de rotación, es básicamente tenemos un anticoxidial A y luego tenemos un anticoxidial B. Vean, aquí hay una alta población de sensibles, luego hay una alta población de resistentes. Se inicia con una alta población de resistentes, pero como rotamos el producto y cambiamos el mecanismo de acción, se resetea la población de sensibles. Entonces el programa de rotación nos permite pasar de sensible a resistente y de resistente a sensible. Vamos a hablar de los ionóforos monovalentes como un concepto base. Esto puede ser un curso completo y hay que hablar de enteritis necrótica, entonces no me va a dar tiempo. Entonces vamos a hablar principalmente ahorita solo de los ionóforos monovalentes, que son como que los caballitos de batalla dentro de los programas de anticoxidiales. Entonces, como les digo, es monovalente porque sodio y potasio tienen solo una carga. Son de efecto de amplio espectro, así que afecta a todas las eimerias, a todas las especies de eimeria. Afecta el ciclo asexual y sexual. Presenta un lento desarrollo de resistencia, entonces podemos usarlo por varios meses sin que se presenten problemas significativos. Y el punto de los ionóforos es que como no mata a todos, nosotros queremos eso, ese es el punto. Porque el sistema inmune es clave para el control de coccidia, en especial en ponedoras y reproductoras. Por eso los programas anticoccidales solo se usan en crianza, no se usan en producción, nunca. Porque produce toxicidad y nos afecta el sistema reproductivo. Entonces, digamos, en el pollo sí se puede usar en todo el periodo porque pues no va a poner huevo ese pollo. O sea, se va para consumo. Entonces nosotros queremos que sobreviva la coccidia para que interactúe con el sistema inmune. Ya de adulta la gallina controla la coccidia a través del sistema inmune. Obviamente si hay un cuadro de coccidia en gallinas adultas es uno porque tal vez nunca hubo contacto durante crianza o fue muy mínimo, entonces no hubo una estimulación inmunológica adecuada. Entonces llegó como que muy muy desacostumbrada a la enfermedad y cuando le pegó de adulta por estrés de picaje, que es muy común, entonces puede causar la enfermedad. Igual el mismo estrés puede causar la enfermedad. Cuando la gallina está picoteando, si son en jaula, tiene acceso a las heces, por ejemplo las bandas de heces, y la gallina está consumiendo esas heces, puede causar coccidia porque la coccidia está en las heces. Entonces, otra forma que puede producirse coccidia es si nosotros no tenemos un buen programa de coccidiostatos en crianza. Por ejemplo, utilizamos demasiado. Normalmente el coccidiostato en ponedoras comerciales se reduce a la mitad a la semana 13. Por lo mismo, para que haya más contacto con el sistema inmune. Y si nosotros usamos dosis completa, aumenta la probabilidad de que no hubo suficiente estimulación y cuando empieza a arrancar postura ese mismo estrés cause la enfermedad. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, los ionóforos se unen al sodio y al potasio. Entonces, el sodio y potasio que está afuera de la célula se une al ionóforo y ¡boom! Entra. Normalmente hay un balance producido por esta proteína que se llama ATPasa, que cuando hay demasiada concentración de sodio, potasio, pues va sacándolo y va balanceándolo entre el exterior y el interior de la célula. Pero el ionóforo lo que hace es que como que sobrepasa este mecanismo de balance y solo deja entrar sodio o potasio. Boom, boom, boom. Entonces empieza a acumular dentro de la célula, de la himeria, del protozoario. Recordemos que el protozoario es un organismo unicelular, o sea, literalmente es un animal que es una célula. Y se comporta muy similar a una célula de normal, digamos no animal.
Entonces, ¿cómo se acumulan estos cationes dentro de la célula? Esto va a causar que ingrese agua dentro de la célula y se llene de líquido y explote. Al mismo tiempo, como hay un exceso de sodio, esta proteína normalmente saca el calcio a cambio de sodio de afuera, pero como tiene un exceso de sodio adentro, esta proteína no va a estar sacando calcio, porque dice no voy a meter más sodio porque ya tengo un exceso de sodio. Entonces el calcio que está aquí, que se está acumulando, no lo va a poder sacar y se va a acumular, y el calcio en altas cantidades dentro de la célula es citotóxico y puede destruir la membrana de la mitocondria. Entonces la mitocondria produce energía y también pues va a causar la muerte del celular. También otra cosa importante es que esta proteína, la ATPasa, utiliza energía para sacar sodio o potasio. Entonces, como lo está haciendo de forma forzosa, porque el ionóforo está metiendo un exceso de sodio y potasio, eventualmente se va a quedar sin energía. Entonces, básicamente el protozoario se queda sin energía porque está tratando de sacar todo este sodio y potasio que está entrando excesivamente, y va a destruir, y el exceso de calcio destruye la mitocondria, entonces no va a poder producir más energía. Entonces se queda sin energía, se llena de líquido y tiene un efecto citotóxico, entonces así se muere el protozoario. Aquí podemos ver un esporozoito normal. Recuerden que este es el que entra a la célula. Y luego un esporozoito de tenela tratado con ionóforo monovalente. Vean cómo se vuelve túrgido. O sea, se llena de líquido y explota. Entonces, si vemos aquí cómo funcionan los productos basado en el ciclo de vida. Estos son los ionóforos: monancina, naracina, la salocisalina y senduramicina. Esta porción, esta barra blanca que ven aquí, es toda la porción extracelular del intestino. O sea, donde está el alimento, digamos. Y esta barra gris es el intestino como tal, las células intestinales. Entonces aquí vamos a ver cómo el esporocisto libera esporozoitos. Estos ingresan a la célula, ahí se forman esquizontes, se liberan merozoitos. Luego estos vuelven a entrar al intestino, se vuelven una esquizonte de segunda generación, se vuelven a liberar merozoitos de segunda generación. Y luego estos pueden continuar este ciclo asexual, es el ciclo sexual, o inicia con el ciclo sexual. Pero si vemos, los ionóforos actúan, aquí no hay células, actúa a nivel de esporozoitos extracelulares. Aquí no hacen nada los ionóforos, o sea, a nivel celular no actúan los ionóforos. Luego, nuevamente, cuando salen los merozoitos, ahí vuelve a actuar los ionóforos. Nuevamente, si estos entran al intestino, a las células epiteliales, no hay acción de ionóforos. Finalmente, vuelven a salir los merozoitos y aquí vuelve a actuar. Ahora, los químicos actúan no a nivel extracelular, sino solo a nivel intracelular. Entonces estos productos básicamente se complementan. Por eso cuando tenemos un ionóforo potenciado, por ejemplo monensina más nicarbazina, está actuando a nivel extracelular y nivel intracelular. Entonces en situaciones cuando hay casos más severos de coccidia, por ejemplo épocas de lluvia o en el verano, que tiende a haber una mayor cantidad de esporulación de oquistes, tenemos más desafío. Entonces tenemos que usar productos un poco más agresivos que se complementan. El uso de nicarbazina con ionóforos reduce la dosis requerida de ambos, como se complementan. Entonces normalmente se usa una dosis más alta de monensina cuando está la monensina por sí sola. Si lo usamos potenciada, se reduce la dosis de monensina y la de nicarbazina. Entonces, por ejemplo, este es una salinomicina más nicarbazina. La salinomicina actúa a nivel extracelular. Miren cuántas mata, no son tantos. Y ese es el punto. Entonces aquí se desarrolla la inmunidad. Porque mata suficientes como para que no se desarrolle la enfermedad. Y luego la nicarbazina actúa a nivel intracelular, causando mayor muerte de protozoario. Entonces la población final es mucho más reducida. Entonces aquí se controla de formas infectantes,
no tenemos altos desafíos. La estrategia del control de coxillas a través de programas de rotación. Entonces, nosotros basamos nuestro programa de rotación de forma anual. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta trabajar cada 3 a 4 meses en pollo de engorde y rotando los grupos. Entonces, por ejemplo, durante 4 meses voy a usar monencina. Y la monencina pertenece a los monovalentes. Los siguientes 4 meses tengo que cambiar de categoría. O me voy glucósido monovalente o me voy divalente. No puedo ir dentro de la misma categoría. Entonces mi rotación no va a ser monencina y luego naracina. Tiene que ser monencina o maduramicina, monencina semduramicina, monencina la salucid. Entonces ya los siguientes 4 meses, por ejemplo, cambiamos a maduramicina. Entonces después de esto, tengo que cambiar nuevamente de categoría. Puede ser otra vez un monovalente o puede ser un divalente. Esto se hace en base a épocas. Por ejemplo, en época de lluvia la salucid me puede causar un poco más de cama húmeda. Entonces, en épocas de lluvia prefiero no usar la salucid. Entonces me voy por una salinomicina. Pero lo importante es que cada 3 a 4 meses voy a estar cambiando de categorías. Esto es lo más importante. O puede ser, por ejemplo, un monovalente 3 a 4 meses. Siguiente, vacuna 3 a 4 meses. Siguiente, un glucósido monovalente. Siguiente, un monovalente potenciado. Siguiente, divalente. Siguiente, hacemos una limpia de 45 días con diclazuril. Por ejemplo, clean out, se llama clean out. Entonces, por 2 meses se hace una limpia, solo se usa diclazuril. Entonces se reinicia básicamente, como que hacemos un barrido de la coxida ambiental y volvemos a empezar con el programa de rotación. ¿Cómo vamos a determinar qué producto vamos a usar? Es por medio de signos clínicos en campo. El uso de evaluación de heces por McMaster no es práctico porque hay especies de coccidia que liberan muchos oocistos sin que hayan casos clínicos. Entonces nos puede dar un concepto erróneo. Tengo muchos oquistes de tenela. Entonces quiere decir que tengo tenela clínico, tengo un problema tenela. No necesariamente. Y acerbulina, por ejemplo, podemos tener un caso clínico, pero va a haber una baja población de oquistes en las heces. Entonces, si nosotros vemos las heces, podemos decir, no hay tantos oquistes de acerbulina, entonces no tenemos un problema, no nos enfoquemos en él. Pero realmente sí tenemos un cuadro. Entonces, la evaluación de coccidia por medio de análisis de heces ya no se usa. Antes se usaba, pero al estudiar más la coccidia nos fuimos dando cuenta que pues no hay una correlación entre población de oquistes en las heces y la prevalencia de la enfermedad. Y tenemos que usar productos de calidad. Entonces, esto incluye antibióticos. Hay mucha gente que usa antibióticos que son 95% puro, 99% puro. Esto es absurdo. Dejen de hacer eso. Mucha gente dice que funciona. Obviamente va a funcionar si están usando un producto puro casi. Pero ahí ustedes lo que van a hacer es crear una exageradamente alta tasa de resistencia. Van a crear resistencia hiperacelerada. El punto de los vehículos en los antibióticos, en los ionóforos, en cualquier producto, el vehículo me asegura que el principio activo, que en este caso por ejemplo es monencina, se dosifique de forma adecuada en el intestino, sea utilizada de forma adecuada en el intestino, no interactúe o sea desnaturalizada en el intestino. El vehículo muchas veces es la mitad del producto. Por ejemplo, un antibiótico, pongámosle una bacitracina, con puede ser el mismo principio activo, digamos que es el mismo origen, es una bacitracina china, pero mi vehículo es un muy buen vehículo y lo uso un vehículo chino, va a haber una gran diferencia en la efectividad y en el desarrollo de resistencia utilizando un buen vehículo versus un mal vehículo. Los productos de calidad se enfocan en vehículos y es por algo.
esos vehículos son la mejor forma para garantizar el, la interacción adecuada del principio activo. Ahora, enteritis necrótica. Esta es una bacteria. Es causada por Clostridium perfringens. Es un gran positivo. Recordemos que gran negativo tenemos Salmonella y E. coli. Tenemos gran positivos, enteritis necrótica. Esta es como la enfermedad principal cuando hablamos de integridad intestinal. Es anaerobia obligatoria, quiere decir que no utiliza oxígeno. Formadora de esporas. Estas esporas hacen que sea muy difícil de eliminar, de controlar, porque es muy resistente al medio ambiente, a desinfectantes, puede durar mucho tiempo en un lugar. Entonces esto es muy importante, la formación de esporas. Y cuando está en un ambiente desfavorable, únicamente se esporula y ahí se va a quedar. Es un habitante natural del medio ambiente, o sea, está en la cama, tierra, sedimentos marinos, vegetación en descomposición, aguas sucias, está en todos lados. No lo podemos controlar. O sea, más bien, no lo podemos erradicar, pero podemos intentar controlarlo. Se encuentra en el tracto gastrointestinal de humanos, animales e insectos saludables. Es considerado un comensal. Entonces, está en todos lados. Es algo que va a estar presente en todos lados, como Newcastle. ¿Ustedes vacunan contra Newcastle? Sí, ¿por qué? Porque es endémico, o sea, es parte de nuestro medio, está en todos lados. Sería absurdo no vacunar, ¿verdad? Pues de igual manera, la enteritis, el clostridium está en todos lados. Sería absurdo no hacer algo al respecto, ¿verdad? Sí, hay que enfocarnos en estrategias de salud intestinal. Es tan importante como enfermedades virales relevantes como Newcastle, Gumboro, bronquitis, todo eso. En aves también se encuentra en el buche, duodeno, yeyuno, ilion y ciegos de aves saludables. La enfermedad es caracterizada por daño a la mucosa intestinal por toxinas producidas por la bacteria. Es de distribución mundial. Produce pérdidas económicas considerables, mortalidad, costo de tratamiento. Su forma subclínica reduce la ganancia de peso y utilización del alimento. Forma subclínica quiere decir que está la enfermedad presente, me está afectando el ave, pero yo cuando hago necropsia no sé de nada, parece normal, pero hay algo malo con el lote. Igual pasa con la coccidia, hay forma subclínica, parece que no tiene nada, pero ahí está presente y me está afectando, entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Y cómo puedo garantizar de que no se presente de la forma subclínica? Estableciendo una estrategia adecuada de integridad intestinal por medio de ionóforos, por medio de programas de rotación, por medio de aditivos en el alimento. Puede colonizar el intestino varias horas después de la eclosión de pollito y su número incrementa gradualmente después de la colonización. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la microbiota normal y tenemos una barrera gastroentérica. La microbiota produce ácidos grasos de cadena corta, regula la producción de metabolitos, regula homeostasis, el sistema inmune, resiliencia de patógenos, todo lo que hablé al inicio de la clase, ¿verdad? Cuando se reduce la microbiota, pues la diversidad va bajando. Entonces ya me empieza a causar problemas. Y esto es realmente más relevante como en aves de traspatio. Porque los pollitos generalmente comen las heces o están interactuando con las heces de la madre que está lleno de microbiota. Entonces ellos van llenando sus requerimientos de microbiota a través de la madre, pero en granja no tenemos eso. Entonces, eh, en pollito que nace en incubadora, eh, digamos, es más fácil que proliferen bacterias patógenas porque estas pueden proliferar mucho más rápidamente, son más agresivas. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para asegurar una integridad adecuada desde el inicio del pollito, porque todavía no ha formado su microbiota, como lo vimos en la clase de integridad intestinal de fisiología digestiva. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en la integridad intestinal desde el inicio. El intestino de aves saludables contiene una alta cantidad de Clostridium perfringens con niveles de hasta 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por gramo de contenido intestinal. La población de Clostridium perfringens es influenciada por factores ambientales, nutricionales e integridad intestinal general, lo que yo hablé al principio de la clase. Alimento, agua y cama contaminadas con altos niveles de Clostridium perfringens están implicados como fuentes de infección primarias.
Es complicado preparar alimento libre de esporas por medios convencionales. Entonces, siempre está en todos lados. Tenemos que crear estrategias de integridad intestinal en todo momento. Entonces, básicamente tenemos que entender que está ahí siempre. Existen 5 toxinotipos. Tenemos A, B, perdón, alfa-toxina, beta-toxina, toxina, L-toxina, CPE y NETB. Y estos son los diferentes tipos de, de Clostridium. Entonces, en brotes de campo predomina un clon de Clostridium perfringens dominante. Cuando nosotros tenemos un cuadro, es un clon, una cepa, la que está inhibiendo al resto y esa es la que está causando problemas. Este produce bacteriocinas, o sea, este clon dominante produce bacteriocinas que impactan a las otras cepas de Clostridium, que es un factor competitivo. Esto puede ser muy relevante como estrategia para el control de la enfermedad con productos como Clostad. Por ejemplo, Clostad es un producto muy interesante que es un bacilo PB6, es una cepa específica que literalmente mata a estas cepas, estos clones dominantes. Eh, entonces es bastante interesante cómo una bacteria mata a otra bacteria. Y del mismo lado, o sea, los mismos Clostridium entre ellos se están inhibiendo por medio de estas bacteriocinas. Entonces siempre es un campo de batalla, pero el más agresivo va a ganar y como es el más agresivo, es el que más lesiones va a causar. Entonces, algunos efectos de las toxinas, tenemos toxina alfa, que posee una actividad fosfolipasa C y esfingomialinasa. Estos hidrolizan los fosfolípidos de la bicapa lipídica del epitelio y produce una actividad hemolítica, o sea, puede causar destrucción de los eritrocitos como tal. Luego tenemos las toxinas beta, epsilon y teta que actúan mediante la formación de poros celulares. Se unen al colesterol de la membrana y comprometen su integridad. La iotatoxina, que es esta, posee un mecanismo intracelular afectando moléculas del citoesqueleto, específicamente la actina, comprometiendo función y estructura celular y causando apoptosis, o sea, muerte celular o necrosis, muerte celular. Apoptosis es muerte celular programada y esto es muerte celular normal. Tenemos alteración de la permeabilidad celular, entonces hay salida de electrolitos y otros solutos alterando el balance osmótico, entrada de agua, lisis e inflamación. Tenemos la toxina NETB que va a tener su propia diapositiva porque esta es eh, particularmente relevante. Luego tenemos enzimas mucolíticas. Estas degradan la capa mucosa protectora, facilita la adherencia y colonización, permite contacto directo de bacterias y toxinas con las células. Entonces las enzimas facilitan la acción de las toxinas. Y luego tenemos enzimas proteolíticas que degradan proteínas liberando aminoácidos esenciales que son utilizados por el Clostridium perfringens como fuente de nutrientes indispensables. Causa daño directo al tejido, impulsando proliferación bacteriana y exacerbando el daño tisular. O sea, mata el tejido liberando aminoácidos de la que nutre a la bacteria. Su patogénesis, las toxinas producidas pueden ser absorbidas por el intestino produciendo toxemia que puede producir mortalidad. Quiere decir que las toxinas del intestino pueden pasar a la sangre y causar ese mismo daño a nivel intestinal en el resto del organismo. La enteritis necrótica es una enfermedad, es un tipo de enterotoxemia donde la alfa-toxina producidos por el tipo A y C, que son una mayoría Clostridium perfringens que causan la enfermedad, y la beta-toxina producida por el tipo C son considerados los principales factores de virulencia. El nivel de toxinas alfa no tiene correlación con las lesiones intestinales. Por ejemplo, desarrollaron un mutante de Clostridium perfringens sin la capacidad de producir alfa-toxina y vieron que este posee el mismo potencial de daño. Entonces, la alfa-toxina sí produce daño, pero no es el único y no es necesariamente el principal. Entonces, luego desarrollaron más estudios, se dieron cuenta de la existencia de la toxina NETB. Esta es formadora de poros, se une a la membrana celular y causa lisis directa e inflamación tisular severa, causando el mismo mecanismo de traspaso de iones que se habló aquí. El gen NETB ha sido identificado en varias cepas de Clostridium perfringens y puede diferenciarse de aquellas que no producen la enfermedad. El clon dominante patógeno generalmente presenta este gen. Entonces se podría argumentar que el NETB es la toxina más importante
Y básicamente todas las cepas que tenemos que nos causan enfermedad poseen este gen y esta toxina. En aves sanas la población de Clostridium perfringens es mixta y contiene un bajo porcentaje de clones capaces de expresar el gen NETB. Entonces nosotros queremos una población mixta para que este Clostridium que posee el gen NETB no sobreprolifere y produzca más toxinas y me cause daño. Los eventos que conllevan a la multiplicación y colonización de cepas positivas a NETB y sus toxinas son inciertos. Una simple infección con la toxina NETB no es suficiente para producir la enfermedad. Eso quiere decir que hay diferentes factores que predisponentes probablemente juegan un rol mayor en el desarrollo de la enfermedad. No solo es la alfa-toxina, no solo es la toxina NETB, sino es una combinación de enzimas, una combinación de las diferentes toxinas, una combinación de coccidia o E. coli o salmonella, o cuando ya se está perdiendo la integridad intestinal como tal, pues todos estos factores en conjunto desarrollan la enfermedad. Y si ustedes han visto cuadros de enteritis necrótica, son cuadros complejos, se comportan de forma distinta, no todos son iguales, puede reincidir muy fácilmente, pueden hacer un tratamiento y nomás no tengo la respuesta que estoy buscando, entonces tengo que cambiar mi estrategia, pero generalmente esto se da en aves inmunodeprimidas o con un programa deficiente de aditivos. Entonces, la enteritis necrótica no es como que, ok, tengo un exceso de Clostridium perfringens y me va a dar enteritis necrótica. No, no es tan así. Pero cuando se produce la enfermedad, sí tenemos un exceso de Clostridium perfringens. Entonces, es una, como les digo, es una bacteria oportunista que cuando tenemos inmunodepresión, una nutrición deficiente, tenemos otras enfermedades jugando ahí, esto solo va a empeorar todo. Entonces, realmente la enteritis necrótica yo no la considero como una enfermedad primaria, sino siempre una enfermedad secundaria. O sea, es algo que se puede evitar. Una enfermedad primaria sería, por ejemplo, Newcastle, eh, sería coccidia. Enteritis necrótica es más que todo oportunista, es secundaria. Entonces, cuando tengo un problema de enteritis necrótica, lo más probable es que tengo otro tipo de problema ahí. Eh, por ejemplo, sí, por ejemplo, un ingrediente está malo, o estoy dando demasiada proteína. Entonces, hay que ver todos los factores antes de ver o querer tratar la enteritis como tal, enteritis necrótica como tal. Signos clínicos: enteritis necrótica puede presentar un curso clínico corto, o sea, puede ser una mortalidad rápida. Las aves de un lote usualmente se encuentran muertas sin signos previos, esto se llama una enfermedad hiperaguda. Algunas aves se pueden observar letárgicas, somnolientas, con plumaje erizado y manchado unas horas antes de morir. O sea, hay diarrea, puede o no haber diarrea, puede no haber mortalidad. Yo generalmente puedo ver lesiones en hígado y mucha gente erróneamente diagnostica la enfermedad porque dice, no, 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 esto no es enteritis necrótica porque el hígado está malo. Y empiezan a pensar en cosas nada que ver. Las toxinas de enteritis necrótica pueden pasar al hígado. Entonces pueden verse lesiones de diferente grado, diferente severidad, que a veces no es como se distraen con el hígado. Dicen, no, es que es el hígado, el hígado. No, tratemos la enteritis necrótica y por defecto va a resolverse el problema de hígados por sí solo. Porque son las toxinas. Las aves afectadas por la forma subclínica no mueren, pero presentan pesos inferiores y conversiones reducidas. También influyen descarte en la planta procesadora asociado con la angiohepatitis. Y la mortalidad puede variar entre 10 a 50%. O sea, puede ser muy alto si no se controla. Lesiones casi totalmente confinado a ayuno de ilion puede afectar ciegos y colon. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de población de Clostridium perfringens está en el ciego. Entonces, cuando hay una sobreproliferación de Clostridium perfringens, pasa del ciego y van nadando hacia arriba, hacia el resto del intestino. Entonces, por eso es particularmente importante cuando nosotros vamos a usar un aditivo, que este vaya encapsulado, protegido, para que llegue a los ciegos, porque es donde está la mayoría de la población. Entonces, tenemos que controlarlo desde su origen.
Las lesiones pueden variar en apariencia dependiendo de la severidad, tiempo y presencia de complicantes como coxía. La autólisis postmortem dificulta el diagnóstico clínico objetivo. Entonces, si una gallina está muerta y puede haber un proceso de descomposición normal que me puede dar un mal diagnóstico. Entonces se prefieren aves frescas o que acaban de morir, literalmente así lo más fresco posible. También las aves tienden a descomponerse mucho más rápido cuando hay enteritis necrótica. Entonces a mí, yo cuando veo aves muertas y las abro y me dijeron, murió hace poquito y parece que lleva horas muertas, probablemente tiene enteritis necrótica. La pared intestinal se observa delgada, friable, transparente y puede tener fluido verde, rojo, anaranjado con restos celulares. Entonces, intestino flácido, transparente, es malo. O sea, ustedes ven ese tipo de intestino en campo y puede ser, o sea, tienen que ver su estrategia de integridad intestinal. En algunos casos se presenta una pseudomembrana que recubre y está parcialmente adherida a la mucosa. Esto se llama, básicamente, otro nombre para esto es una enteritis fibrinonecrótica con formación de pseudomembranas diftéricas. Este es el nombre técnico que usamos los veterinarios en nuestro lenguaje ya como patólogos. Entonces yo cuando escribo reportes a mis clientes generalmente digo, se presenta una pseudomembrana que recubre y está parcialmente adherida a la mucosa. Pero si estoy haciendo como un estudio o un reporte ya un poco más elaborado, ya lo llamo por lo que es. Y por eso es tan difícil, puede ser difícil la patología, porque parece un idioma por sí solo. Es una enteritis fibrinonecrótica con formación de pseudomembranas diftéricas. Es bueno que ustedes aprecien la diferencia en lenguajes que se usan en el medio y, y la importancia de usar este vocabulario. Se pueden evidenciar lesiones en el hígado, se observa una necrosis multifocal y hepatomegalia e inflamación de la vesícula biliar. Programas de control convencionales, tenemos los antibióticos. Estos son los antibióticos preventivos que estaba hablando al inicio, como bacitracina, virginiamicina, enramicina, vilamicina. Además, estos también se tienen que manejar como los coccidiostatos a través de estrategias de rotación, pero como la enteritis necrótica presenta una tasa de resistencia mucho más desacelerada comparada a la coccidia, estos programas de rotación generalmente es de un año y medio, o según se vayan viendo lesiones o comportamientos de enfermedades asociadas. Entonces este no es tan demandante o exigente. Programas de control convencionales, ionóforos para el control de coxia. Recuerden que coxia y enteritis necrótica están muy interrelacionados. Entonces es muy importante ponerle, o sea, ustedes dicen, acabo de cambiar a un programa de promotor de crecimiento de virginamicina, bacitracina, pero sigo teniendo problemas de enteritis necrótica. ¿Por qué? Pero no he hecho rotación de mi ionóforo en 2 años. Ok, entonces no cambien su promotor de crecimiento, sino arreglen su tema de rotación de ionóforos, traten la coccidia y después van a ver cómo se resuelve solo. Aquí en la imagen pueden ver lo que les dije, los espacios entre células epiteliales del intestino. Las bacterias pueden pasar fácilmente del intestino a la sangre. Entonces, ¿qué estrategias existen? Miren, yo trabajo con muchas empresas, con muchos productos. ¿Cuál es el mejor? No hay uno mejor. La estrategia debe basarse en lo que ustedes se sienten más cómodos, lo que más les gusta, lo que funciona en su caso en particular, y lo que yo he visto que funciona también. Mi experiencia es muy valiosa en la elección de estos productos. Hay muchísimos productos, son técnicos, son complicados. Literalmente yo les puedo hablar de cada una de estas categorías, fácil 1 hora por cada categoría, pero vamos a hacer solo un pincelazo para que entiendan más o menos qué es lo que hay. Si así ustedes tienen dudas con sus clientes, sus granjas o los productos que ustedes manejan como tal, lo podemos hacer uno a uno, pero son temas muy profundos y técnicos que ameritan más tiempo de atención. Entonces tenemos aceites esenciales, prebióticos, probióticos, posbióticos, enzimas, polifenoles, ácidos orgánicos protegidos, bacteriófanos, quinolinas y lípidos funcionales. Estas son las estrategias no antibióticas, esto es el futuro. O sea, ustedes tienen que aprenderse esto. Esto está reemplazando esto.
Esto se va a dejar de usar o se va a usar en conjunto con estos y se van a complementar. Pero la idea es que ya no se usen estos. Los ionóforos sí. Eso es aparte. Entonces, aceites esenciales. Son mezclas complejas de compuestos bioactivos obtenidos principalmente de plantas, poseen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes. En áreas reducen la colonización de bacterias patógenas como Clostridium perfringens y E. coli, gran positivos y gran negativos. Eso es bueno. Mejoran la absorción de nutrientes y modulan la respuesta inflamatoria intestinal. Entonces, cuando nosotros estamos eligiendo estos productos, también tenemos que tomar en cuenta el precio, el costo. No son productos baratos, pero se pagan, fácilmente se pagan. Tenemos que tener por lo menos uno de estos. Lo ideal es dos y hay gente que tiene tres. Y créanme cómo se controla los problemas de salmonela, E. coli, Clostridium. Todos los complicantes se controlan con estos productos. Y no solo controlamos morbilidad, o sea, que se enfermen las gallinas, sino controlamos mortalidad. ¿Cuánto nos cuesta que se muera una gallina? ¿Cuánto me está costando el producto? ¿Cuánto me cuesta que no esté absorbiendo? ¿Cuánto me afecta que la conversión alimenticia no sea óptima? Les aseguro que sale muchísimo más caro que usar estos productos. Prebióticos. Son carbohidratos no digeribles que promueven selectivamente el crecimiento y la actividad de bacterias benéficas, principalmente Lactobacillus y Bifidobacterium. Ejemplos incluyen fructooligosacáridos, mananoligosacáridos y xilo-oligosacáridos. Actúan reduciendo la colonización por patógenos al competir por sitios de adhesión intestinal. Entonces son nutrientes para bacterias benéficas, básicamente. Tenemos probióticos, estos ya son microorganismos vivos beneficiosos administrados para mantener o restaurar la microbiota intestinal saludable. Entre los más comunes en la avicultura están Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus, Saccharomyces cerevisiae. Favorecen la salud intestinal, mejorar la barrera mucosa, competir contra patógenos y estimular el sistema inmune local. Como les digo, ¿cuáles son los mejores? Lo podemos discutir en persona de acuerdo a qué tiene cada persona en su región o su disponibilidad. Hay una gran variedad y hay unos que obviamente yo tengo más experiencia y he visto que funcionan mejor, así que si tienen esas dudas me pueden preguntar personalmente. Tenemos postbióticos, estos son metabolitos producidos por bacterias probióticas. O sea, cuando están en, 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 en las plantas donde crean estos productos, son cámaras, son tanques llenos de bacterias. Entonces son probióticos. Les meten probióticos y hay desechos que son postbióticos. Vieron que habían como que en estos tanques vieron que habían residuos y dijeron, ¿qué son estos residuos? Los analizaron y dijeron, ok, esto se puede comercializar y nos ayuda. Entonces es utilizar todo el ciclo de producción para maximizar opciones prácticas y comerciales. Entonces, los postbióticos son metabolitos producidos por bacterias probióticas, incluyendo péptidos y antimicrobianos, ácidos grasos de cadena corta como butirato, propionato y acetato, bacteriocinas y componentes de la pared celular bacteriana. Los postbióticos fortalecen la integridad intestinal, poseen actividad antiinflamatoria y mejoran la función barrera del epitelio. Las enzimas poseen como que una función un poco diferente. Estos son enzimas exógenas, o sea, quiere decir que la consume el ave, vienen de afuera, no son internas. No son enzimas producidas por el ave, que eso sería una enzima endógena. Son enzimas exógenas como fitasa, chilanasa, milasa, proteasas y glucanasas que aumentan la digestibilidad y absorción de nutrientes. Entonces, al optimizar la digestión de estos nutrientes, reduce que se queden en el intestino donde vienen bacterias patógenas y se aprovechan de esos nutrientes. Entonces, al mejorar la digestibilidad del alimento y volverlo más eficiente, reduce la disponibilidad de nutrientes para bacterias patógenas. Entonces, las enzimas no solo ayudan a la gallina a mejorar la absorción de nutrientes, sino también reduce la disponibilidad de nutrientes que podría causar una sobreproliferación de bacterias patógenas. Reducen así el sustrato disponible para bacterias patógenas, contribuyendo indirectamente a mantener una mucosa intestinal saludable. Polifenoles son compuestos antioxidantes extraídos principalmente de plantas como té verde, uva o romero. Actúan reduciendo el estrés oxidativo e inflamatorio a nivel intestinal, mejorando la salud y función epitelial. Además poseen propiedades antimicrobianas específicas contra patógenos intestinales. Tenemos ácidos grasos protegidos o encapsulados. Son ácidos orgánicos encapsulados. El 70% de
de las estrategias en Estados Unidos son ácidos grasos. Pues de probióticos es como 80%, es bastante también. Y, pero nunca usan solo uno, ellos usan diferentes productos juntos, entonces se complementan. Nunca piensen en estas estrategias como un producto, piénsenlo por lo menos como dos productos. Entonces son ácidos orgánicos encapsulados, butirato, lactato, propionato, lo cual les permite liberarse gradualmente en la parte distal del intestino. El hecho que estén encapsulados quiere decir que está, eh, digamos, si no estuvieran encapsulados, recordemos que en el intestino hay sistemas buffer que cancelan los ácidos. Entonces, si nosotros estamos utilizando un ácido graso que no está protegido, va a estar interactuando con el sistema buffer del ave y no va a entrar en contacto con las bacterias. Nosotros queremos que entren en contacto con las bacterias. Por eso cuando dicen, uso acidificante en agua o en alimento, en agua, ese no va a llegar al intestino. Olvídense. Eso no posee ningún beneficio más que en el buche, más o menos, parcialmente. Y en el sistema digestivo proximal, tal vez pueda ayudar un poquito con la digestión, pero hasta ahí. Los ácidos grasos deben ir encapsulados. Generalmente van encapsulados por una cápsula de grasa, de lípido, porque recordemos que en el duodeno no. O sea, esa es en el intestino es donde están las enzimas que degradan la grasa. Entonces se va a ir digiriendo poco a poco durante todo el tracto gastrointestinal y se va a ir liberando el producto en todas las porciones hasta los ciegos, que es lo que queremos, donde está la mayoría de Clostridium perfringens. Entonces es muy importante que no sea un ácido orgánico un ácido orgánico desprotegido, sino tiene que ir encapsulado. Estas son nuevas tecnologías. Antes se estaban desprotegidos y vieron que no teníamos respuestas positivas. Tenemos bacteriófagos, estos son virus, sí, son virus específicos que infectan y destruyen selectivamente bacterias patógenas sin alterar la microbiota benéfica. O sea, no van a afectar ninguno de estos productos afectan la microbiota benéfica, más bien los ayuda. Los bacteriófagos están diseñados para buscar bacterias específicas, entonces para el desarrollo de bacteriófagos tienen que obtener una muestra, creo que se entregan intestinos completos, entonces se hace un aislamiento y cultivo bacteriano y a partir de ese cultivo desarrollan los bacteriófagos para que ese bacteriófago sea específico para esa bacteria. El uso de bacteriófagos así de forma general no es muy efectivo porque como son tan específicos, mis problemas de enteritis pueden ser causados por cepas muy diferentes a la granja del vecino. Entonces tienen que hacer estos pools y analizar específicamente qué bacterias tienen. Luego tenemos los lípidos funcionales, estos son muy bonitos, los recomiendo mucho. Básicamente es lo mismo que un ácido graso, pero va unido a una molécula de glicerol. Entonces el glicerol en las bacterias es una fuente de energía y también para las células epiteliales. Entonces la bacteria permite el ingreso de estos ácidos grasos y adentro de la bacteria se liberan los ácidos grasos y lo destruyen. Entonces estos ácidos grasos protegidos, encapsulados, eh, como que su mecanismo es un poco más limitado, es más generalizado y esto es como un antibiótico directo, pero es un producto natural. Yo les pongo una charla solo de este producto si quieren, es muy interesante. Solo hay en Guatemala, por cierto. Entonces incluyen ácidos grasos monoglicéridos, quiere decir que son ácidos grasos, estos que ven aquí, pero están unidos a una molécula de glicerol. Son varios tipos de ácidos y lo que le da el valor a este producto es que son combinaciones, porque hay bacterias que son más susceptibles a ciertos ácidos. Entonces, al ser una combinación, un cóctel, pongámosle, de diferentes ácidos, va a ser efectivo contra todas las bacterias. Estos poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Estabilizan las membranas celulares intestinales, mejoran la absorción de nutrientes y modulan favorablemente la microbiota intestinal. Estas ingresan directamente en las bacterias patógenas y las destruyen directamente por medio de cambios de pH internos. Y también puede afectar
el comportamiento de ADN. Las quinolinas, estos controlan gérmenes patógenos que ocasionan afecciones subclínicas y clínicas y que compiten con el hueso por los nutrientes. El efecto antimicrobiano lo ejerce por su destreza al quelar iones metálicos, concretamente de hierro, cobre y zinc en la membrana citoplasmática de las bacterias y hongos y protozoarios, provocando que estos elementos importantes en el metabolismo celular no permita, no sé, no escribí todo ahí, no se pueda producir ácido fólico, y el ácido fólico lo requieren los microorganismos para desarrollar aminoácidos y nucleótidos. Normalmente las células obtienen este ácido fólico del medio ambiente, perdón, lo producen por sí solo, pero no, sí, lo obtienen en el medio ambiente, pero estas bacterias requieren del hierro, cobre y zinc para poder crear el folato y de esa manera producir aminoácidos y nucleótidos que son esenciales para su funcionamiento. Y también la quinolina, como el alquinol, ayuda a reducir diarrea porque reduce el paso del alimento, entonces aumenta el tiempo de absorción de nutrientes y también tiene efecto contra gram positivos, gram negativos, protozoarios y hongos. Es bastante interesante. Bueno, muchas gracias. Las preguntas las pueden hacer en el grupo y las vamos discutiendo ahí.